A comienzos del siglo XX, en las praderas de Alberta, vivía un hombre desconocido para la mayoría, de raíces indígenas, que terminaría participando en la guerra más grande hasta entonces. Ese hombre fue Henry Norvest. Hoy exploraremos quién fue realmente, sus orígenes, sus logros documentados, sus conflictos internos y cómo terminó su vida en el frente europeo. No para presentarlo como un héroe intocable, sino para comprender su humanidad y su lugar en la historia. Henry Louis Norvest, también escrito en algunos documentos como Henry Louis o Henry Northwest, nació alrededor de 1884 en Fort Saskatchewan, territorios del noroeste, actual Alberta. Era de ascendencia mixta, parte Cree y parte francesa, o metis. En su juventud, trabajó como ranchero, trampero, cazador, y participó también en rodeos. En esos entornos desarrolló habilidades relevantes para su futura labor militar, paciencia, camuflaje, puntería. Vivía en un momento en que las poblaciones indígenas y metis en Canadá enfrentaban restricciones legales, discriminación y pérdida de tierras. Aunque los registros disponibles no dan muchos detalles personales sobre su vida familiar o su situación económica con exactitud. El contexto canadiense de finales del siglo XIX y principios del XX incluía políticas de asimilación y regulación de los derechos indígenas. Antes de la guerra, también tuvo un periodo breve en la Policía Montada Real del Noroeste, Policía Federal en Canadá, lo que le dio alguna experiencia estructurada, aunque no como soldado de guerra. En enero de 1915, Norvest se alistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense, bajo el nombre de Henry Louis. Pero después de unos meses fue dado de baja por conducta indebida según los registros. No desistió, en septiembre de 1915 volvió a enlistarse, esta vez bajo el nombre de Henry Norvest, y fue admitido en el 50º Batallón de Infantería, Calgary. En octubre de 1915 embarcó hacia Inglaterra con su batallón para entrenamiento. Tras entrenamiento en Europa, finalmente fue desplegado al frente en Francia alrededor de agosto de 1916. Durante su servicio con el 50º Batallón, Norvest ganó reputación por su destreza como francotirador. Los registros oficiales le atribuyen 115 bajas confirmadas. Esa cifra ha de tomarse con cautela, el ejército solo reconocía aquellas muertes que podían confirmarse y testificarse. Es posible que su número real fuera más alto, pero no tenemos evidencias confiables que lo certifiquen. Lo que lo distinguía no era solamente la puntería, sino su paciencia, su habilidad para el camuflaje y su capacidad de permanecer inmóvil durante horas. Era conocido por operar muchas veces en tierra de nadie, zona entre trincheras y en zonas limítrofes tras las líneas enemigas. En la batalla de Vimy Ridge, abril de 1917, Norvest recibió la medalla militar, con una cita que habla de gran valentía. Habilidad e iniciativa al disparar al enemigo después de la captura del Pimple y por haber salvado muchas vidas de nuestros hombres. En 1918 fue concedido un bar, una agravación o repetición a esa misma medalla, aunque los detalles precisos de las acciones que motivaron esa condecoración no están claros en los archivos públicos. En agosto de 1918, durante la ofensiva conocida como la Batalla de Amiens, Norvest fue asignado para localizar un nido de francotiradores enemigos junto a otros 2 compañeros. En esa misión fue abatido por un francotirador alemán. Algunos relatos, entre compañeros, dicen que, al disparar, un francotirador alemán lo alcanzó en la cabeza, falleciendo instantáneamente. En aquel momento, sus camaradas inscribieron en su tumba provisional, "It must have been a damn good sniper that got Norvest", debe haber sido un maldito buen francotirador el que abatió a Norvest. En memoria póstuma se le concedió la barra de la medalla militar, si no lo tuvo en vida. Aunque la mayoría de los registros militares destacan su capacidad como tirador, también hay testimonios de compañeros que lo describen como una persona relativamente callada, silenciosa en la línea de fuego, pero amable en los momentos de descanso. No hay relatos confiables que indiquen que Norvest buscara fama o reconocimiento. Sus acciones parecen estar más vinculadas a su rol militar asignado que a un afán de protagonismo.
Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en el Barbilliers Churchyard Extension, Somme, Francia, bajo los cuidados de la Commonwealth War Graves Commission. En Canadá, su nombre fue olvidado durante décadas en muchos memoriales locales. Por ejemplo, en Fort Saskatchewan su nombre no fue incluido en el cenotafio hasta 2008, cuando la comunidad local y veteranos decidieron corregir esa omisión. Una de sus rifles, un Ross Rifle, se conserva en el Museo del King's Own Calgary Regiment. Respecto a su familia, estaba casado y tuvo 3 hijas. Tras su muerte, sus hijas quedaron huérfanas y algunas fueron enviadas a escuelas residenciales en Alberta, una práctica dolorosa y controvertida en la historia canadiense sobre los pueblos indígenas. En el siglo XXI, su figura ha sido recuperada en algunos círculos como parte del reconocimiento hacia soldados indígenas en Canadá, pero más como un símbolo de una historia olvidada que como un mito heroico. La vida de Henry Norvest nos deja varias reflexiones. Fue un individuo con talentos particulares, moldeados por su contexto de vida en las praderas y su experiencia como cazador, que al estallar la guerra dirigió esas habilidades hacia tareas militares muy exigentes. No fue un héroe, al menos no en el sentido tradicional. Sus éxitos están documentados, sus fracasos o sus oscuridades no siempre lo están. Falleció joven, en medio de una guerra brutal, sin ver el fin del conflicto ni el reconocimiento pleno que merecían muchos soldados indígenas. La relevancia de su historia no está en exagerar su impacto militar, sino en abrir una ventana hacia una dimensión menos conocida de la Primera Guerra Mundial, la participación de personas de origen indígena, sus motivaciones, sus sacrificios y las huellas que quedaron o se borraron. Si Norvest inspira algo hoy, puede ser el deseo de mirar las historias pequeñas, los rostros olvidados, y preguntarse, ¿quiénes somos como sociedad si dejamos en la penumbra a quienes lucharon y vivieron en los márgenes? Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó este video y quieres explorar más figuras históricas poco conocidas, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo capítulo.